Bueno, primero, muy buenos días, un gran abrazo a la República Dominicana. Siempre es un gusto estar en contacto con la cuna de lo que yo llamo la civilización hispanoamericana, que es dominicana, que es la luz de nuestra cultura, donde está la universidad más antigua de este continente. Muy contento, contento de verlos a todos bien, con salud y vivos. Y sí, claro, siempre es un gusto subir esas escaleras en ese hermoso estudio donde han pasado tantas personalidades y yo he recibido ese honor inmerecido de ser invitado a la orden. Bueno, estuve leyendo en el periódico El País, si la mente no me es infiel, un amplio reportaje. ¿Cómo pasa Ecuador de ser el país más pacífico, más tranquilo de ese, parte del planeta de Sudamérica? Bueno, pues ahora mismo a convertirse en la principal preocupación del crimen organizado a tal punto que desafía al Estado. ¿En qué fue lo que no se miró? ¿Qué fue lo que se dejó? El F0, ¿qué fue lo que no se hizo para que esas estructuras criminales decidieran desafiar al Estado? Ya sabemos que recientemente mataron a un candidato presidencial previo a los comicios, ya habían matado a otro político, o sea, una serie de hechos y bueno, ahora mismo con un nuevo presidente también el desafío continúa, la toma de un canal de televisión y todas estas cosas. Para que tú nos ayudes a entender qué fue lo que en tu país se dejó de hacer, que esas estructuras tomaron la fuerza que tienen hoy. Bueno, reiterando el saludo y el agradecimiento a este espacio, a esta institución de la comunicación de la República Dominicana. A ver, yo creo que hay que partir de un punto, de entender efectos versus causas. Humberto Eco decía que las redes sociales son la plataforma más amplia para el despegue del pensamiento de los idiotas. Y pongo este ejemplo porque creo que hay lo que llama Ronald Antón una infodemia, a una intoxicación de información, donde obviamente bajo esta tribuna democrática, no hay que negarlo, de las nuevas tecnologías, se escucha y se dice cualquier cosa, para mí, producto de un exceso de narcoseries en la cabeza. El problema medular, que usted lo aborda de una manera indicada, es exactamente lo del Estado. El Ecuador en este momento lo que vive es producto de un desmantelamiento del Estado en las partes más sensibles, fundamentalmente de la seguridad. Yo le pongo un ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, por tratarse de un medio internacional, he aceptado esta invitación y de una casa amiga, porque creo que en este momento el Ecuador necesita de voces expertas. Yo no soy un experto en seguridad, yo manejo solo procesos electorales en América Latina, pero le puedo dar mi visión como académico y como politólogo. Mire, el primer paso es entender el problema y mirar la región. Usted sabe que ahora hay una buquelemanía, ¿no? Entonces todos hablan de Bukele. ¿Qué pasa con Bukele? Yo creo que con Bukele hay algo rescatable, que es el hecho de dónde sale la solución más que la forma. Yo no creo que esto se resuelve haciendo más cárceles, la más grande del planeta, si usted no resuelve lo de fondo. Y lo de fondo es ver en Ecuador los cambios que hubo en el desmantelamiento de la seguridad estatal. Ejemplo, Ecuador como El Salvador, que en eso sí nos parecemos, invertía el 5% de su Producto Interno Bruto en seguridad. Hoy el Ecuador no llega al 3%, primera parte. Segundo, el tema carcelario. Yo, por ejemplo, tenía un amigo que cometió un error financiero en el año 2014 y pagó una culpa. Y usted sabe que en la Biblia dice que hay que visitar a los enfermos, a los presos, y fuimos a visitarlo con algunos amigos del colegio. Y cuando yo fui a la cárcel en el año 16, ¿ya? No voy a decir quién gobernaba, eso le dejo de tarea a la gente para que vea historia. Estimado, era como entrar cuando uno va a sacar a renovar la visa al consulado norteamericano. Usted ha visto los escáneres, los filtros o el aeropuerto. Era impresionante entrar a la penitenciaría en esa época. Tuvimos que despojarnos de celulares, tuvimos que despojarnos de todo. A un compañero casi que lo desnudaron. Y hoy día usted en la penitenciaría, o por lo menos del año 2019 en adelante, o del 20, entrar a la penitenciaría litoral era prácticamente entrar desde las cercas, de la barra. Y esto producto de un recorte del 80%. Yo le doy datos para que la gente investigue. 80% del presupuesto carcelario en el Ecuador fue reducido a partir del año 19. Entonces, hasta el año 17 hubo una serie de políticas que redujo la peligrosidad de 16 muertes violentas por 100.000 habitantes a 5.4. Efectivamente,
haciéndonos el país más seguro de Sudamérica, como usted lo ha planteado. Ahora, ese desmantelamiento del Estado. Y el otro gran problema que tienen que saber los dominicanos, el Ecuador está dolarizado, sí, es verdad. La dolarización, que es como el becerro de oro de los economistas locales, criollo, la dolarización te blinda, es cierto, ¿de qué? De la inflación. Eso es una gran verdad. Pero de lo que no te blinda es de otros factores, ¿sí? Como el acceso de la vulnerabilidad de los ingresos de capitales. Es decir, las fronteras terminan siendo, por los pasos clandestinos, ingreso de armas, sobre todo ingreso de capitales. La unidad de lavado de activos, que acá se llama WAFE, para que usted tenga una idea, un país que se considera que hay mucho lavado de activos, solo tiene 30 funcionarios, para que tenga un parámetro de lo que está pasando. El Ecuador no es productor de drogas, ese es otro factor. El Ecuador es tránsito, es como una bodega, es como el Amazon de las drogas internacionales, es decir, de aquí sale, se distribuye. Y antes existían solo, se cautaban 50, 60 toneladas al año, ahora 500. ¿Por qué? Porque hay un descontrol absoluto en las fronteras. Entonces, es un problema de larga data que requiere tener conocimiento de fondo. Bueno, y a propósito que habla del tema del asunto de que se ha convertido en el Amazon, en el almacén de las drogas, receptor para distribuirlo a los países consumidores. Si uno dijera, bueno, las estructuras criminales, los carteles colombianos están ahí, bueno, pues no sería una noticia impactante por todo aquello de que ustedes tienen una vecindad territorial, comparten frontera, etcétera, etcétera. Pero igual lo que sí me llama la atención es el hecho de que las estructuras criminales, los carteles mexicanos, tienen ya no solamente una especie como de franquicia en Ecuador, sino que tienen prácticamente base de operación casi original como si fuera en México. Sí, es que ese es otro de los grandes mitos y de los grandes problemas. El tema en el Ecuador no es migratorio, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hoy día el presidente de la República hablaba de deportar a los 1.500 presos colombianos para reducir el hacinamiento. Ya, para que ustedes lo sepan en Dominicana, nosotros tenemos ahorita un conflicto adicional de una crisis energética. De no ser por la ayuda de Colombia, pasaríamos 8 horas en oscuridad. El presidente ha declarado que va unilateralmente a devolver a 1.500 presos colombianos. De esos 1.500, son 35.000 PPLs, acá decimos, en Ecuador. Representan el 4% de los detenidos. O sea, pero el problema es abrirte un frente con Colombia. Es decir, el tema no es la migración. El tema son los pasos clandestinos. Una vez más, la ausencia de Estado. Este es el momento que creo yo en el Ecuador tienen que entender las fuerzas, en este caso el presidente, el gobierno, que esto no lo va a resolver con todo cariño los dominicanos, no lo van a resolver los norteamericanos, los franceses, los israelitas, los rusos, los chinos. Tiene que salir una solución desde el propio Ecuador. Y esa solución sale con una estrategia en materia de seguridad. Y lamentablemente, durante los últimos 2 gobiernos por lo menos, ese Estado fuerte, ese Estado sólido que existía, que controlaba, porque, ojo, la delincuencia usted no la desaparece, la delincuencia la controla. Ese Estado fuerte lamentablemente fue debilitado y esperemos que el presidente Noboa siga la senda de apostar a lo que hay que apostar, que es a un Estado fuerte, un Estado potente, un Estado que se haga respetar. ¿Cómo no? Hay un nombre ahí que se ha comenzado a universalizar y uno pensaría, bueno, este es un segundo Chapo, un segundo cualquiera de estos hermanos Ochoa o algo así. José Don Adolfo Macía. Fito, este es un sujeto que se ha escapado, se prevé, aunque el Estado dice que no se ha, el Estado no lo ha admitido conforme al último cable que acabo de chequear públicamente, pero la policía ecuatoriana está montando un se busca y se dice que es uno de los jefes de estructuras criminales más importantes y que se había fugado de la cárcel. ¿Cómo se maneja eso a nivel interno en Ecuador? Es que es cierto, y este personaje, qué tan pues, sanguinario y tan el líder de estructuras criminales es. Este señor es un líder de las bandas, o sea, pero de una de las bandas, y que efectivamente se ha escapado.
Y esa también es parte de la crisis de seguridad que tiene el país, que lamentablemente el Estado no tiene control sobre las cárceles. En este momento todas las cárceles están en manos de los delincuentes y tienen secuestrados a todos los funcionarios de dichas instituciones. Este señor es, digamos, un detenido que se ha escapado, luego se escapó otro que no recuerdo el nombre, pero yo reitero, insisto, mi querido amigo, estos no son más que síntomas, síntomas de un país con un Estado débil, un Estado desmantelado, que el presidente tiene la obligación de retomar la senda de un Estado. Ojo, yo no hablo del Estado obeso, del Estado catecista, del Estado en todas partes, del Estado absoluto, el Estado poderoso donde tiene que ser poderoso y donde tiene que ser invencible el Estado, obviamente, es lo que es la seguridad. Así que Dios quiera que el presidente Noboa tome la senda para efectos de poder hacer, pero no solo lo al corto plazo. De nada sirve que usted haga cárceles y cárceles y cárceles y ejecute a la mayor cantidad en guerra, obviamente, de delincuentes, porque se declaró la guerra interna, si no atacamos lo de fondo. ¿Y qué es lo de fondo? Cortarle los recursos humanos o las fuentes de financiamiento al crimen organizado. La gran planta de recursos humanos o la fábrica de recursos humanos de la delincuencia se llama pobreza extrema. Hay que, obviamente, en el corto plazo, contener y someter a los delincuentes, pero en el mediano y largo, ver qué acciones tomamos para efectos de que la pobreza extrema no siga aumentando y no aumente ese semillero de recursos humanos. Porque, mira, le pongo un ejemplo. Se calcula que cada delincuente, cada miembro de estas bandas gana un promedio de $1.000 mensuales. El sueldo básico en Ecuador es $450. De estos jóvenes, que la mayoría son jóvenes, ganan $12.000 al año. Se calcula que son 35.000. Multiplique usted por 12.000. Son $380 millones. Yo creo que tenemos que apuntar a una gran inversión, porque esto es como una guerra, para esa reinserción a la sociedad y para invertir en movilidad social, en educación, en deporte, en vialidad, etcétera, para efectos de que las bandas no tengan ese espacio de poder seguir reclutando a nuestros jóvenes. ¿Cómo no? Y bueno, el terror, ¿ustedes lo vivieron o el miedo o cualquier cosa que se pueda decir? Yo estaba en un programa de radio que he conversado contigo en otras ocasiones, te he llamado y estábamos pasando las imágenes de la toma de ese canal de televisión y me dio la impresión, inclusive cuando estuve viendo, digo, bueno, pero y estos mozalbetes que están ahí no tienen como el forraje del delincuente que uno dice son para enviar cualquier mensaje, son algún tipo de cerebro en comunicación y nada. Era como un ensayo por un ensayo de terror, pero con sujetos, no se le veía el rostro, pero aparentaban jovencitos. ¿Cuál fue la mezcla? ¿Cuál fue la situación que ustedes sintieron en esos momentos? El problema es que, como yo le planteaba, esto es un cóctel, ¿ya? Y nos tenemos que hacer la pregunta como sociedad en el Ecuador, en América Latina. ¿Qué hemos hecho para efectos de que estos jóvenes, yo le voy a poner un ejemplo, en Ecuador cada año se quedan 300.000 jóvenes fuera de la universidad pública? Es un problema que tiene toda América Latina. Y yo entiendo, ojo, cuidado, yo entiendo que la universidad no es para todo el mundo. Está claro, para eso están las carreras técnicas, los emprendimientos, etcétera. Pero para que usted tenga una idea, 250.000 jóvenes cada año en el Ecuador se quedan afuera sin un cupo en la universidad, por ponerle un ejemplo. Ecuador está dolarizado, pero tenemos una de las tasas más altas del mundo en economía dolarizada. Aquí se paga por créditos de consumo del 16 al 25%, para que tenga un parámetro la gente, los hermanos de la Dominicana, un país al que yo lo escucho usted, ya pienso en Mangú, ya pienso en las cosas hermosas que tiene Dominicana, con todo respeto, y sus mujeres, creo, las más bellas de América Latina. Entonces usted me hace dar ganas de volver. Espero que la próxima estar en ese panel Candela con sus compañeros que esté por allá por Santo Domingo. Pero en todo caso, esta gente joven es la que tenemos que evitar que sigan siendo reclutados por el crimen organizado y efectivamente fue un impacto y una gran pregunta, más que demos bala, bala y bala, que obviamente en este momento es necesaria. ¿Qué hicimos como sociedad? ¿En qué fallamos? Esto es como un hijo. Cuando un hijo cae en drogas o un problema, hay que analizar en qué fallaste, cuál fue la disfuncionalidad que hizo que tu hijo, sin quitarle obviamente responsabilidad, porque ya son hombres, 18 años ante nuestra legislación, pero tenemos que analizar por qué esos jóvenes no están en la universidad, por qué no están en un gimnasio. Y cuando usted revisa toda la serie de recortes que sufrió el Estado desde el año 18 en adelante, empieza a entender. Solo que a veces para cierta prensa no es agradable porque terminan más que reivindicando, entendiendo que hay ciertas políticas que debieron seguirse en un gobierno que no les gusta. ¿Cómo no? A ver.
El estado actual que existe, donde ya pues las tropas militares tienen la licencia para actuar y para operar, lo que según estuve viendo en el reportaje del periódico El País, no es nuevo este estado que se ha declarado como un estado de excepción, porque con el presidente Lenín Moreno y el presidente recién salido también pues se adoptaron medidas similares. ¿Qué diferencia puede haber ahora, quizás por la determinación o no, o porque se ha llegado muy lejos, que no sea más de lo mismo y que una vez aplacado como este rebrote del crimen organizado, otra vez volvamos a posición anterior sin atacar la situación de raíz? Es como usted, querido amigo, lo plantea tal cual. Hay que atacarlo de fondo. Lo de fondo es la pobreza extrema. Lo de fondo es la marginalidad. Lo de fondo es la exclusión. Eso es lo de fondo. Pero ojo, ojo, eso es a largo plazo. Cuando hablamos reformas legales para la imputabilidad de los menores de edad, está bien, yo estoy de acuerdo. De 16 años tienes total conciencia de tus actos. Pero lo de fondo, si nosotros, en el corto está claro, toda la fuerza y potencia del fuego del Estado, estamos viendo pues los resultados. ¿Sí? Ayer acribillaron a personas aquí, oiga, para que usted lo sepa y se lo digo con pena y vergüenza, aquí han acribillado matinés infantiles, ya han perdido los códigos, pues, los delincuentes, pues no son los delincuentes que usted y yo veíamos en televisión o conocimos en nuestro tiempo, ¿no? Han perdido todo código de sanguinaria, de crueldad. Bueno, en el corto, como le digo, el gobierno tiene que resolver este asunto con todo el poder de fuego del Estado, pero al mediano y largo tenemos que hacer una reflexión profunda de cómo en este país, en el Ecuador, y que se refleja en América Latina, cómo nosotros logramos que esto termine. Y la única forma es cortándole financiamiento, porque nosotros estamos viendo que se le da bala digamos, al recluta, al soldado, a la tropa del crimen organizado, pero hay que darle también a sus financistas y a sus consumidores. Y aquí juega, creo yo, Estados Unidos, que yo veo todas estas series de Netflix llenas de narcos latinoamericanos y nunca he visto un Escobar rubio. No sé cuándo se atrapa un Pablo Escobar rubio en Rosajón, porque alguien debe de repartir la droga. Pues no creo que drones reparten la droga en Estados Unidos. Entonces creo que hay que hacer una gran concientización y de responsabilidad. Cooperación internacional, por supuesto que sí, y Estados Unidos es nuestro gran amigo y hermano y aliado, pero es momento de, en el corto, como le digo, darle con toda la fuerza del Estado a esta amenaza, pero en el mediano y largo ver qué medidas tomamos para efectos de que esto se disminuya y se controle, porque también sería demagógico a mi parte decirle que esto se va a terminar. Bueno, me recuerda a un ex vicepresidente, ex senador, una persona muy importante de aquí, de la política dominicana, que ha dicho que cuando haya un capo mundial, apellido Johnson, apellido White, ¿verdad? Con ojos verdes y rubio, y que diga que su nacionalidad es norteamericana, entonces quizás los norteamericanos se preocupen por la realidad de su mercado. Él lo dijo así públicamente porque al fin y al cabo, si no hay mercado consumidor, no hay producción. Y además, bueno, hay una acusación, se lava en Colombia, se lava en Dominicana, se lava y se extraditan, pero donde está el mercado es que más se lava, porque en la medida en que ahí es que se consuma el intercambio de la mercancía por la plata, y esa plata de alguna manera para retornar tiene que buscar un mecanismo. Y los norteamericanos, aunque sabemos y nos duele, porque también estos países lo tenemos, no solamente el hecho de la violencia, sino esa epidemia sanitaria que tienen con los opioides, pero ellos también deben atacar mucho más de esa estructura del mercado, asimismo como le guardan como también lanzan su embestida contra la producción. O sea, es una cosa de igual a igual y uno no ve esa decisión tan firme de dentro de su territorio atacar el mercado y atacar ese lavado de activos que se genera allí. Mire, es con lo que le vuelvo al inicio. Esto no va a desaparecer, pero debe controlarse. ¿Sí? Esto tiene que controlarse, esto se puede controlar. Y para eso se necesita cooperación internacional,
y se necesita toda la potencia de fuego, pero más que de fuego, toda la potencia y legitimidad del Estado. Y eso, se lo puedo decir abiertamente, requiere de depurar la fuerza pública, donde hay infiltraciones, como en todo lugar del mundo. Hay que depurar la justicia. Ya, previo a esto hubo un escándalo donde se descubrían jueces que vendían sentencias y liberaran a peligrosos narcotraficantes, o lo que es peor, la policía de disposición y merced del más grande narcotraficante que fue asesinado hace no mucho. Entonces, esto, lo repito, es un producto de ausencia de Estado. ¿Cuál es la solución? Desde mi punto de vista, Estado, Estado y más Estado. Pero, repito, no Estado totalitario, Estado carnecista, Estado... No, no. Estado presente e invencible donde tiene que serlo, que indudablemente es la seguridad y el control. Porque imagínense en un país dolarizado, que dicen los expertos que el 5% del Producto Interno Bruto se calcula que es lavado, una unidad de lavado de activos con 20 funcionarios. Eso es impresentable. Entonces, son cosas que el Ecuador tiene que corregir y ojalá el presidente Noboa las tome y las corrija. ¿Cómo no? Y entonces lo que vemos no solamente desde Ecuador, sino desde el continente es, ustedes ven, la fórmula de Bukele es la que funciona. Y entonces Bukele escribe su tweet, bueno, pues ahí están viendo todo. Y si nos vamos todo por la fórmula de Bukele, evidentemente tendríamos que renunciar todo al Estado de Derecho. Mire, yo estoy en contra o no estoy de acuerdo con Bukele en la forma, ¿sí? Yo no creo que esto se resuelve con cárceles faraónicas, con darle bala a todo el mundo. En la forma no estoy de acuerdo con Bukele, pero en el fondo sí. ¿Y cuál es el fondo? ¿De dónde viene la solución? Del Estado. ¿Cuánto invierte El Salvador en seguridad? 5 puntos de su Producto Interno Bruto, un país chiquitito que invierte tanto. Y es algo que Ecuador invertía hasta el año 2017, le comento. ¿Sí? Ahora no llegamos al 3. Entonces, de Bukele sí, el fondo. ¿De dónde viene la solución? Del Estado. ¿Ya? La forma no estoy de acuerdo, y yo creo que esto viene con más inversión social, movilidad social, educación, deporte, etcétera, para efectos, insisto, de cortarle los recursos humanos al AMPA y al crimen organizado. Entonces, Bukele sí, el fondo. ¿De dónde viene la solución? Del Estado. Pero pensar que esto se va a resolver eh, simplemente con intenciones o con tweets va a ser muy difícil. Ojalá este joven presidente de 35 años, para que usted tenga una idea, y a veces yo tengo miedo, digo, me imagino cómo yo era a los 35 años, yo no me hubiera sentido en capacidad de gobernar un país, pero tengamos fe, los tiempos han cambiado y estos muchachos ahora son digitales, que el presidente tenga éxito porque no nos queda otra salida, amigo, porque ya el siguiente paso ya es la barbarie, ya escoge Senegal, Haití o Sudán o Ecuador y no podemos llegar a ese punto. Claro, pero lo más importante que he visto también es que el liderazgo político del país, todo se ha unido en torno al presidente, ha recibido un gran espaldarazo, quizás como recientemente en la última década no se ha producido. Vemos el saliente, bueno, el expresidente Moreno, vemos también al presidente Correa, que aunque ha hecho las críticas del lugar, pero bueno, dice, todo estamos con el presidente y el asunto es no cejar, el asunto es no ceder, el asunto es combatir el crimen, lo que implica que hay una, la política en sentido general, el liderazgo se ha galvanizado en torno a un respaldo que el presidente necesita en estos momentos y eso es importante. Totalmente, totalmente. Hay que cerrar filas con el jefe de Estado y ojalá él esté a la altura de la circunstancia histórica. Esperemos que sí. ¿Cómo no? Y el ciudadano, qué siente el vecino, qué siente la persona que vive en la calle? Y te lo digo porque nosotros tenemos aquí una delincuencia un poco, un raterismo más bien, pero cualquier muchacho de esto por un tema de drogas o algo, por arrebatarle un celular a una persona, le puede quitar la vida y aquí se toman muchas medidas en las casas, en los comercios. Tú ves que se ponen una serie de hierro y de protección y de cosas así. Y yo pienso, caramba, no hemos llegado, gracias a Dios, a los niveles que están ustedes, la convivencia, el vecino, porque otra cosa también, y aquí si tú eres, entra a tu campo, es el hecho de cómo esto afecta a la economía, el dinamismo, la inversión
la inversión privada, tanto local como extranjera. El componente de seguridad es esencial para potencializar las inversiones. Para el turismo, un país tan bello como el de ustedes, ustedes son el ombligo del mundo, como les decimos, o sea, y todas esas cosas se ven afectadas, la economía en sentido general, el ánimo de la persona, lo que sienten, insisto, el tema del temor y todo eso, los vecinos, cómo viven ese día a día. Bueno, el Ecuador ya venía golpeado de la pandemia. Recordemos los efectos del país que tuvo peor manejo, más muertos. Eso golpeó muchísimo la economía y si te das cuenta, Ecuador nunca se recuperó a los niveles originales de pandemia en materia económica. Nunca salimos de ese hueco y toda la región lo ha hecho. Indudablemente afecta a los negocios, a los nocturnos. No, mira, lo que pasa es que una crisis económica tú recortas. En una crisis económica, bueno, comes plátano todos los días, ya no sales a comer a la calle. Si tienes un servicio privado, lo bajas de categoría para poderte manejar. Pero una crisis de inseguridad no tienes respuesta, porque te puede haber una bala perdida aquí como en el barrio más exclusivo. Entonces, es terrible lo que vive la población. Pero en todo caso, reitero, e insisto, y yo a nivel ecuatoriano no estoy dando entrevistas a medios, creo que es momento de prudencia y que hablen los expertos y he tenido esta diferencia con una cadena internacional de tanto prestigio como usted que me entrevista. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, Podríamos decir entonces que ahora esta situación, como lo mencionaste con Colombia, Colombia no está a gusto con que le envíen estos reclusos y sería una especie, porque más que todo también se necesita, como tú dijiste, la colaboración entre los estados y si son más vecinos, mucho mejor. O sea, estoy diciendo si hay un acuerdo entre las autoridades colombianas y ecuatorianas para perseguir el crimen, igual que con las mexicanas y los norteamericanos con esa capacidad de inteligencia, pero decisiones unilaterales pueden empeorar las cosas. O sea, hago esto porque al fin y al cabo se devuelven esos colombianos, que es el 4% más o menos, tú dijiste, y realmente no se va a resolver el problema. Si el problema fuera eso, se lo mandamos y no importa lo que diga el presidente de Colombia o lo que diga Colombia, el hecho es porque son crímenes transnacionales y la persecución y el combate tiene que ser así. Si los estados entran en fricción por eso, es una situación bastante complicada y bastante difícil. Yo creo que es un error abrirse un frente más con un país que fundamentalmente tiene 80 años con este problema, que tiene la inteligencia, que es casi nuestro hermano mayor. O sea, acuérdate que Ecuador viene de una división de Colombia. La Gran Colombia incluía Panamá, Venezuela, Ecuador, e incluso la República Dominicana tuvo interés en algún momento de integrarse al proyecto Bolívar. Eh, Lamentablemente, bueno, por razones históricas, el Ecuador salió. Para mí ese era el camino que debemos seguir todos. Pero bueno, en todo caso, creo que no es conveniente en estos momentos crearte un frente con un potencial aliado que está más cerca que Estados Unidos, que Argentina, que Dominicana, que China y que tiene la experiencia y que encima nos ayuda energéticamente, si no estaríamos 8 horas sin energía. Creo que es un impulso el presidente y ese debería ser un manejo diplomático más que todo. No creo que es un error, pero en estos momentos de estado de excepción, en teoría hay que apoyarlo. Pero para mí sí, indudablemente es un error abrirse, crear un impasse diplomático con un potencial aliado de esa magnitud. Sí, ese estado de excepción, ya estamos concluyendo. A veces las fuerzas públicas también hay que estar vigilante porque ahí hay un todo incluido. Tú detienes, golpea y puede matar al criminal, pero también el inocente que tenga algún tipo de perfil, como dicen las autoridades, un muchacho de barrio, un muchacho pobre, porque no hay peor perfil sospechoso para las autoridades de cualquier país del tercer mundo que la pobreza y que un joven que bueno, no tenga el acicalamiento de las clases poderosas, también ahí puede haber un riesgo en ese sentido. Siempre, siempre la juventud es vulnerable y mucho más los sectores populares a caer víctimas y ser reclutados por el crimen organizado.
Yo no tengo conocimiento, digamos, de las normativas del derecho internacional, cómo se aplican, porque al haber declarado el Estado objetivo militar a los grupos terroristas, yo me imagino que juegan otras reglas distintas a la delincuencia común y corriente, a tratarse de prácticamente un estado de guerra. Entonces, en ese escenario, yo no tengo claridad cuáles son las, digamos, las reglas del juego de este tipo de guerra. Lo que sí me queda claro, o lo que tengo preciso, es que no es posible o no debería ser posible que todos los detenidos de esta situación, especialmente los delincuentes, sean llevados a la penitenciaría electoral que no está en control del Estado. O sea, las cárceles, para que tengan más claro, en Dominicana no están en control del Estado en este momento. Entonces, supongo yo que deben ser llevados a cuartel militar. No, no tengo claridad cuáles son las reglas de este tipo de guerra. No es una guerra ordinaria donde cuentan las normas de Ginebra o los convenios de Ginebra con los combatientes, pero me queda claro que hay una serie de acciones que se están tomando y de resultados. Pero ojalá los golpes no solo sean, insisto, una vez más, a las tropas, digamos, sino a las cabezas y fundamentalmente al financiamiento del crimen. Vamos a ver en qué concluye esto, pero tengo la fe intacta en el Ecuador y su destino y que saldremos adelante de esta crisis también. Bueno, pues te agradezco de corazón.